La silencio al tiro. Denos un segundo para confirmar que estemos ok con la sesión online. ¿Estamos listos? Sí. Muy buenos días. Muchas gracias a quienes nos acompañan aquí presencial y quienes nos acompañan también a través del medio remoto. Es diciembre, estamos todos llenos de cosas, así es que quiero agradecerles muy especialmente por haberse tomado el tiempo para acompañarnos esta mañana. Entre Códigos es un espacio de reflexión en una alianza que tenemos con el Diario Financiero, la Universidad Adolfo Ibáñez, Recabarren y Asociados y García Nadal. Y este año hemos hecho 4 actividades, esta es la cuarta, que creo que dan un buen panorama de qué se trata, ¿no es cierto? En junio hicimos un encuentro que tratamos de las gerencias legales y fue un análisis del primer barómetro de las gerencias legales que se hizo. En agosto hablamos de delitos económicos, cuando estaba, ¿no es cierto?, el auge de la discusión sobre la nueva ley. En octubre tuvimos un encuentro sobre conglomerados y la regulación, la discusión en torno a ellos, y hoy, ¿no es cierto?, es una discusión y una conversación sobre mercados financieros, regulación y también compliance. Estos 4 encuentros dan cuenta de este espacio como un espacio de conversación, de reflexión, de intercambio entre distintas miradas, también de entrega de información y sobre todo en tiempos tan polarizados de tomarnos un momento para poder abordar las distintas aristas, matices y preguntas que también surgen de cada uno de estos temas. Además es un encuentro que junta personas que abordan o que se aproximan a los temas quizás de distintas maneras. Yo creo que ahí hay un valor enorme de la diversidad de la conversación. Estos 4 encuentros han reunido, por ejemplo, personas que vienen de la academia, de la universidad en particular, pero también practitioners, incluso nos damos también el espacio para invitar a no abogados, y hoy es también un espacio de eso, y también personas de instituciones del Estado. Entonces, lo que queremos es abrir un espacio que pueda juntar estas distintas miradas, porque creemos que eso también aporta mucho más al debate. Quiero darle muy especialmente las gracias, por supuesto, a Paula y a todo el equipo del DF, a Recabarren, a García Nadal, y yo en particular al equipo que está detrás de la Adolfo Ibáñez, que participa activamente en organizar estos encuentros, a Carlota y aquí a Javiera, que nos acompaña en cada uno de los encuentros. Muchas gracias, estoy segura que será una muy buena conversación y un muy buen cierre del año para Entre Códigos. Muchas gracias. Álvaro, de Recabarren, por favor. Gracias. Bueno, bienvenidos al 5º encuentro de Entre Códigos del año 2023. Iniciativa que hemos desarrollado en conjunto con Formación Ejecutiva del Derecho Financiero, la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, y el año pasado se nos sumó como partner el estudio García Nadal. El evento de hoy, titulado Mercado Financiero en Tiempos Complejos, Desafíos Regulatorios y Compliance, tenemos un panel de lujo. Don Guillermo Tagle, director de Credicorp Capital; José Antonio Gaspar, director general del área jurídica de la CMF; Manuela Sañartu Bravo, Compliance Officer de Administradora Farellones Capital. Todos ellos son reputados especialistas en el mercado financiero y de su experiencia discutirán los desafíos regulatorios, supervisión y estadística que toca enfrentar hoy día a la CMF, especialmente en materia de fintech y conglomerados financieros. Se viene un año 2024 muy movido en este ámbito, y todos estos cambios y tendencias necesitan o requerirán un marco de referencia importante que sea adaptable y novedoso. Nuestros panelistas se referirán hoy día especialmente a los riesgos emergentes que empresas y conglomerados financieros deben gestionar desde un entramado normativo probablemente distinto al que estamos conociendo hoy día. Al mismo tiempo, conversaremos sobre el nuevo compliance, que con las nuevas normas, por ejemplo, la nueva ley de delito económico, se presta para una interpretación cada día más rigurosa de este compliance, ¿ya? Finalmente, creemos y proponemos que estos encuentros de Entre Códigos contribuyan con un granito de arena para promover y fomentar el diálogo público-privado en mira a seguir desarrollando las buenas prácticas financieras globales. Para nosotros, como Recabarren Asociados, es un orgullo formar parte de estos encuentros. Agradezco especialmente a Paula Vargas, editora jefe del Derecho Financiero y moderadora del día de hoy, a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y al estudio García Nadal. Dejo ahora a Esteban, que también dará unas palabras de bienvenida.
buenos días a todos los que están acá presentes y los que nos acompañan a través de la videoconferencia. Para nosotros, como García Nadal Abogado, es una tremenda alegría el poder seguir formando parte de esta comunidad entre códigos, en la que nos sentimos muy honrados de poder compartir y participar proponiendo estas iniciativas. Nos parece que el tema del día de hoy es tremendamente relevante y además muy coyuntural. Cuando pensaba un poco cómo poder abordar y decir unas palabras a propósito de este tema, pensaba en la gran discusión, porque todos sabemos las cosas que han sucedido en los últimos meses y estamos todos muy preocupados de seguir resguardando la confianza, la transparencia, la simetría en el mercado de todos los intervinientes. Y nos parecía que al final era como la misma discusión eterna entre no hacer nada o sobre regular. ¿Cómo poder encontrar el punto de equilibrio que permita a los actores del mercado financiero actuar, operar, desarrollar el mercado, profundizar el mercado, pero siempre respetando las normas legales y respetando la ética en los negocios? Entonces nos parece que la gran discusión sigue siendo dónde encontrar ese punto de equilibrio que permita no dejar que estas situaciones vuelvan a ocurrir y poder, en el fondo, en este caso la Comisión para el Mercado Financiero, adoptar las medidas que permitan prevenir este tipo de conducta. Y por otro lado, la mirada de los privados, la mirada de la empresa, cómo poder actuar de una manera correcta, respetando la licitud y la legalidad en el mercado, respetando el comportamiento ético que deben tener las empresas, y cómo poder, y este tema, como lo decía Isabel, lo vimos a propósito de la ley de delito económico, cómo poder hacer realmente esto una práctica real y verdadera de las empresas. No solo poner un oficial de cumplimiento, no solo hacer un manual de prevención de delitos, sino vivirlo, creerlo, crear una cultura que las empresas, desde el presidente del directorio hasta el último empleado, esté convencido de que hay que actuar correctamente en el mundo de los negocios. Esa es nuestra visión. Nosotros estamos comprometidos con actuar de manera correcta y ética como abogados y de esa manera hacer que el mercado funcione respetando la legalidad vigente. Yo solo quiero agradecer enormemente a los invitados por haber aceptado esta invitación y, como siempre, a Paula, al Diario Financiero, a la Universidad Adolfo Ibáñez y a Recabarren y Asociados. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Yo voy a sacar este micrófono porque es más cómodo estar sentada. Bueno, gracias Isabel por estar acá, gracias también a Álvaro y Esteban nuevamente por sus palabras de bienvenida a este último encuentro entre códigos del año. Hoy día vamos a ver una temática que a nosotros nos interesa mucho porque es también un poco ver hacia dónde vamos en materia regulatoria, particularmente en la industria financiera, sobre todo porque vemos un cronograma de la Comisión para el Mercado Financiero bien activo en ese sentido. Tenemos la implementación de la ley FinTech a partir del próximo año, donde hay bastantes normas que van a ser emitidas, y por otro lado también está construyéndose o se está empezando a construir lo que esta normativa que lleva mucho tiempo conversándose, pero que recién ahora se está concretando, como el tema de los conglomerados financieros, que además llega también de alguna manera cerrar esa brecha que existe en materia regulatoria con con estándares internacionales, básicamente. Dicho eso, lo que queremos también profundizar en este encuentro es justamente cómo en esos dos aspectos se trabaja o se viene, o cómo se viene la gestión del riesgo y también las materias de compliance también que implican estas dos normativas, porque bueno, no podemos abordarlo todo en esta conversación, son normativas bien ambiciosas, bien amplias. Leía que un comisionado lo mencionaba que el tema de la ley FinTech debe ser de las normativas más potentes desde los años 2000, o sea, es realmente viene estructural de alguna manera también para el sistema. Justamente para analizar todos estos temas tenemos aquí, ya lo decían, un panel de lujo: don Guillermo Tagle, él es director de Credit Corp Capital; José Antonio Gaspar, director general del área jurídica de la CMF; y Manuela Zañartu, ella es Compliance Officer de la administradora Farellones Capital y también socia de la consultora Finlaw, que es también experta en temas de cumplimiento. Bueno, no les voy a contar la trayectoria de cada uno de ellos porque tiene una larga, bueno, son con muchos, bueno, don Guillermo
par de décadas al menos, ¿ah? En el mundo financiero, así que, bueno, y José Antonio también, mucho tiempo también en la CMF. Pero bueno, yo creo que va a ser una conversación, la idea es que sea bien fluida, como estructura, lo mismo de las otras dinámicas anteriores, vamos a generar una conversación inicial con nuestros panelistas y hacia el final vamos a tener unos minutos para que ustedes, el público asistente en esta oportunidad, pueda generar algunas preguntas y quienes nos están escuchando a través de la plataforma Zoom, también tienen habilitado un chat en la parte inferior de su pantalla, donde también pueden ir enviando sus preguntas que podemos ir seleccionando ya hacia el final de esta conversación. Bueno, y también, por supuesto, bienvenidos a todos los que están aquí presentes y a todos los que nos escuchan también por Zoom. Bueno, partamos un poco de contexto también, de cómo, yo creo que es importante partir de esta conversación de cómo está situada hoy día la industria financiera, cómo ven si los resguardos que hoy día existen en materia regulatoria son suficientes para prevenir los riesgos que emanan de la actividad, y una actividad que también es bien dinámica y que también hoy en día la innovación también juega un rol que antes tal vez no estaba mapeado de alguna manera. Guillermo. A ver, primero, muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí numerosamente en una mañana de diciembre para escuchar nuestra conversación. Así que eso siempre genera satisfacción. Yo quería partir comentando un detalle que, como decía Paola recién, una larga trayectoria, y pensando en realidad, yo partí trabajando en el sistema financiero hace 30 años. Entonces, cuando uno hace la comparación de dónde estamos y dónde estábamos, la evolución es brutal. En realidad, cuando se producen situaciones como la que hemos visto en estas últimas semanas de información que se filtra y de personas involucradas en malas prácticas, evidentemente que se encienden alarmas de que podría haber problemas que no están funcionando bien o cómo puede pasar una cosa así. Y yo creo que en realidad uno no puede olvidarse de que la gente que quiere hacer cosas inadecuadas existe y va a existir, existe desde el pecado original, digamos, toda la historia de la humanidad. Hay gente que va a hacer cosas o va a tratar de saltarse el sistema y tener alguna conducta inadecuada para ganar algo que no le corresponde. El mercado más desarrollado del mundo, a lo mejor uno siempre que toma como ejemplo Estados Unidos, y en Estados Unidos, para tomar un caso súper ilustrativo, está el caso Madoff, de un administrador de fondos que cometió un desfalco de más de 50.000 millones de dólares, que trabajó muchos años y que en realidad efectivamente hubo fallas del sistema, a lo mejor de la forma o de la frecuencia o de exceso de confianza, pero no necesariamente tiene que ir siempre a que faltó alguna regla. O alguien se pasó de listo, o alguien logró encontrar una falla del sistema para ver cómo vulnerarlo, y hay que ver cómo resguardarlo, y que a su vez los sistemas tengan los procesos y los procedimientos para poder sancionar, para poder castigar al que se sale de la regla. Y no siempre el origen está en una mala regulación, porque cualquier regulación va a generar siempre defectos y va a generar oportunidades para personas que quieren saltarse las reglas. A modo ilustrativo, cuando inicié mi trabajo en el mundo financiero, que fue de analista de research, las FECUs se publicaban en papel, y las compañías, había un lapso entre que el departamento de contabilidad de una empresa tenía lista la FECU, tenía que aprobar el gerente, del gerente tenía que pasar al directorio, el directorio tenía que aprobarla, y una vez que estaba aprobada el directorio, se iba a entregar físicamente el documento a la Superintendencia de Valores de la época, donde quienes la queríamos mirar teníamos que mandar a alguien a una cola a pedir que le sacaran una fotocopia y llevarse la fotocopia para la oficina y empezar a tipear los números en una planilla y después poder hacer algún análisis comparativo. En ese proceso, obviamente que había espacios para filtración de información. Esa FECU que partía en un departamento de contabilidad, cuando uno imprime, dice ya, esta es la que vamos a llevar al gerente, hasta que está publicada en la superintendencia, deben haber pasado fácilmente 15 días. Y existía, cuando yo partí trabajando en este mundo, malas prácticas que por amiguismo, por paleta o por no sé qué, no faltaba el que le mandaba una fotocopia de nada más que la página del estado de resultados a alguno que tenía los resultados antes que los demás. Cosa que hoy día es obviamente un delito.
y hoy día tenemos sistemas mucho más tecnologizados, mucho más precisión, más normativa y más concepto de que esto es delito. Voy a terminar el comentario con una anécdota que me ocurrió en mi época de iniciar este trabajo de analista, solo para ilustrar la diferencia entre lo que se vivía hace 30 años y donde estamos hoy día. Armamos un equipo, en esa época trabajaba en el Santander decidió armar equipos de análisis en todos los países de América Latina al mismo tiempo. Contrató analistas en Chile, Perú, Colombia, Venezuela, México, Argentina, Brasil. En todos estos países armó equipos de análisis, a mí me tocó dirigir el de Chile, para poder entregar información al mercado desarrollado que estaba muy entusiasmado con el futuro de los mercados emergentes. Entonces había que entregar buen análisis. Imagínense, estamos hablando de Venezuela, Colombia, Perú, México, todos estos países, cada uno con su equipo, incluso hicimos el lanzamiento en Londres cuando parte este proyecto. Bueno, a mí me tocó contratar a los analistas, partimos haciendo esto, y teníamos que publicar, anticipar el reporte de resultados de las compañías que seguíamos. En esa época, muchas compañías de Chile se listaban en Nueva York, y se listaban en Nueva York. El mercado chileno tenía barreras que hacía muy difícil levantar capital en Chile, entonces había que incurrir en el costo de listarse en la bolsa de Nueva York. Bueno, un día en un encuentro así social de trabajo, me encuentro con uno de nuestros clientes, un gerente de inversiones de una destacada compañía de seguros, y me dice, ¿sabes qué? Es re bueno el trabajo que están haciendo ustedes. Me llegan, tus analistas hacen una pega salvaje tratando de predecir los resultados de las compañías, pero tú tenías un problema, me dice. Hay otros que me mandan, no una proyección hecha por analistas, me mandan los resultados que las compañías van a publicar. ¿Cómo le digo yo? Por supuesto, pues me mandan fotocopia de la FECU y me las mandan 2 semanas antes cuando me está llegando el cálculo de los analistas con planilla y no sé qué. Hay otro que me manda una fotocopia de la FECU que se va a publicar en unas semanas más. Yo me quedé helado. Dije, ¿esto cómo? O sea, bueno, se los ilustro porque estoy convencido que ese tipo de cosas, si es que pasan hoy día, todo el mundo sabe que es un delito. Aquí estamos hablando de alguien que trabajaba en el sistema y que me lo contaba como anécdota en un cóctel de un evento de seminario. Y me lo contaba. Hoy día, si alguien hace eso, primero sabe que no lo puede contar. Sabe que está haciendo bueno, no sabemos, no sabemos. Entonces es para ilustrarles que cómo Chile ha cambiado en su regulación y en sus prácticas, porque hay mucha gente que piensa que no hemos avanzado. Y el avance que hemos tenido en tener departamentos de compliance, obviamente en esa época no existían los departamentos de compliance, no existían los compliance officers, y hemos ido generando una cantidad de reglas para proteger el buen funcionamiento del mercado. La nueva ley de la Comisión del Mercado Financiero es un avance también tremendamente potente. Entonces, yo estoy convencido que hoy día estamos al estándar de país desarrollado, que pueden haber cosas que todavía necesitamos mejorar y que ocurran situaciones como la que nos ha escandalizado a todos en las últimas semanas. Es así como cuando la gente supo que Madoff se hacía desaparecer la plata, obviamente fue un escándalo, han habido películas del caso, la persona terminó presa, terminó muriendo en la cárcel. La verdad es que los delitos no los vamos a evitar nunca, pero la regulación en Chile definitivamente ha tenido un avance tremendo en los últimos años. Hoy día hay mucho más seguridad y mucho más confianza para operar. Se nos agregó ahora último, la última novedad, obviamente, que es la ley de delitos financieros, de delitos económicos, que comentaban que ya se realizó en una sesión anterior, pero que le pone otra capa adicional de potenciales sanciones a los infractores, que obviamente genera mucha preocupación. Y por lo tanto, yo creo que hoy día estamos en un mundo mucho más resguardado de lo que teníamos y lo podemos dejar para el final. Yo, la preocupación que sí tengo es para la siguiente etapa es la del desarrollo del mercado con las nuevas tecnologías, con las nuevas innovaciones que van corriendo mucho más rápido que lo que la creatividad del regulador a veces puede controlar y llevar. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Yo creo que ese desafío después lo vamos a conversar aquí con el directamente aludido para ver cómo van a abordarlo. Y bueno, de alguna manera lo están viendo con la ley FinTech. Pero Manuela, siguiendo con el análisis un poquito de cuánto están empujando, cuánto empuja la regulación, las buenas prácticas dentro de la industria financiera. Desde tu perspectiva, tú eres experta en compliance y has trabajado mucho en la industria financiera. ¿Cómo evalúas tú el compliance, particularmente de este sector? ¿Qué tan robusto es? A ver, yo creo que la regulación sin duda es un acelerador de repente algunos cambios. Y yo creo que un buen ejemplo puede ser el del cinturón de seguridad. O sea, todos sabíamos que había que ocupar el cinturón hasta que apareció una regulación y un parte feroz y ahí todos vamos poniendo el cinturón. Pero sin duda es insuficiente.
¿ya? En el sector financiero en particular, si uno mira los orígenes del compliance, y voy a hablar desde el tema que yo entiendo mejor, asociado a delitos, corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, la ruta del dinero, el seguimiento de ese flujo era fundamental para poder agarrar a los infractores. Y en ese sentido, involucrar al sector financiero era evidente, o sea, no había forma de hacerlo si no era involucrando al sector financiero. Y esto viene desde hace muchos años, o sea, ya en los años 70, parte de las primeras normativas de compliance en el extranjero. Ejemplos concretos de eso, por ejemplo, cuando caen las Torres Gemelas. Caen las Torres Gemelas y empieza esta noción de que no podemos tener como cliente a terroristas, hay que hacer búsqueda de lista negativa, todo lo que implica el due diligence, el conocimiento específico de los clientes, quiénes son, con quiénes yo estoy haciendo negocio, todo eso se robustece fuertemente, no solo en Estados Unidos, sino que en el mundo entero. Y esto porque además Estados Unidos tiene mucha normativa que es extraterritorial, o sea, basta que la operación sea en dólares para que Estados Unidos ya tenga competencia. Entonces, eso hace que evidentemente, no solo en Estados Unidos o en el sector financiero de Estados Unidos, sino que a nivel mundial tenemos que ir mejorando los estándares. Creo que en general la industria y sobre todo actores grandes, bancos, AGF, corredores de bolsa, llevan muchos años expuestos a normativas de compliance, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque esto también viene de tratados internacionales que se han ido aplicando. Y en ese sentido, sobre todo cuando son transnacionales o cuando son conglomerados que tienen banco, tienen una jefe, tienen corredora, entonces existen políticas a nivel corporativo bien fuerte y creo que existe harto desarrollo en ese sentido. Y hay brechas, por ejemplo, tú ves muchas brechas respecto de otros, estos son los grandes grupos, sí, con los más pequeños, con sí. instituciones más... Mira, yo te diría que a nivel... digamos, en ese segmento yo creo que está bastante uniformado, incluso, por ejemplo, hay, no sé si conocen Wolfsberg, pero son asociaciones de bancos en el extranjero que uniforman ciertos criterios, qué es lo que vamos a preguntar, qué es lo que tiene que tener un KYC, y eso uno lo ve replicado más o menos en toda esta industria. Distinto es el caso con, por ejemplo, la fintech, que podemos abordarlo más adelante, pero ahí sí es más dispar. Hay algunas que están muy avanzadas y hay otras que están recién familiarizándose con conceptos que para la industria ya llevan 20 años escuchando. Ahí vamos justamente a hablar, abordar todo el tema y el desafío que implica la implementación de la ley FinTech. Como lo decíamos, la CMF tiene dos desafíos bien grandes en los próximos meses. Uno, la implementación de esta ley, y por otro lado, el tema de los conglomerados financieros, que está próximo también a terminar el periodo de consulta, entiendo, ¿cierto? Del white paper. Exactamente, el white paper. Partamos con la ley FinTech. Entiendo que hay cerca de 70 temas, lo leía por ahí, que están distintos, que la CMF va a tener que abordar regulatoriamente para cubrir los hitos que se han propuesto en ese sentido. José Antonio, ¿cuáles son los aspectos que, a tu juicio, van a ser más complejos de implementar? Justamente por las brechas que estábamos hablando, no solamente en términos de compliance, sino en términos generales. Bueno, primero agradecer a Entre Códigos, Diario Financiero, la universidad, los estudios también aquí involucrados, Recabarren García Nadal, a nombre de la comisión por la invitación, que estamos muy agradecidos por la oportunidad de poder compartir con ustedes los temas que señalaste, Paula. Y segundo, tengo que hacer un disclaimer porque me acordé con todo lo que tú señalaste, Guillermo, de que cuando yo partí en el sector privado como abogado de estudio, yo iba a buscar, cuando ya los archivadores, a sacar la fotografía cuando ya estaba presentada. Así que me retracto completamente lo que le dije, Paula, respecto de pocos años, porque conocí los archivadores y ahora los tenemos digitalizados, por lo menos. Ahora está digitalizada toda esa información a disposición de la comisión. A ver, no solamente plantear como que son desafíos el tema de la fintech, sino que también ver el vaso medio lleno, y muy vinculado a lo que señalaba también Guillermo. La tecnología se nos incorpora, es muy bueno que se nos incorpore la tecnología nos ha permitido grandes avances, lo cual es obvio, en todos los sectores, y evidentemente el sector financiero no podía quedarse atrás. Y la parte, creo, a nombre de la comisión, que es muy buena, es que nos permitió analizar, nos fue llevando ese análisis con una institucionalidad, como bien dijo Guillermo, distinta. Les recuerdo que el tema fintech se empieza a analizar, aparte de que había evidentemente un interés por parte de la industria fintech en regular estos temas, también lo abordó la Comisión para el Mercado Financiero en sus inicios. En 2018, una de las primeras cosas que desarrolla la Comisión para el Mercado Financiero cuando se instala en 2018 fue ante el desafío de ver, aquí hay y lo digo sinceramente porque lo escuchaba,
una petición de la industria de ser regulada. Era una primera, porque era una pregunta legítima que tenía la industria, decir, ¿estoy regulado o no estoy regulado? ¿Estoy haciendo las cosas bien? Y que es muy bueno, fue algo muy agradable, muy valorable por parte de la industria fintech y de todos los actores del mercado de primero hacerse la pregunta, ¿estoy regulado o no estoy regulado? ¿Cómo quiero hacer? Quiero desarrollar esto tranquilo, porque, y aquí algo que nosotros lo vemos en la comisión y es parte de los llamados a los cuales sentimos que tenemos que cumplir, está asociado de que la incertidumbre regulatoria es un tema que complica. Y entonces aquí el punto era decir, ok, analicemos este tema y se saca el white paper a principios del 2019, un poco abordando estas materias y tratando de dar una propuesta que después, como ustedes saben, se tradujo en el proyecto de ley FinTech que, como tú bien señalas, ahora nos corresponde abordar. Entonces, primero, un poco de contexto de señalar, esto no fue, a diferencia de otras institucionalidades, que fue como, voy a decirlo coloquialmente, resistido el tema de la regulación, sino que fue realmente algo que todos en conjunto, y algo muy valioso, que el sector público y el sector privado apuntaron a que era pertinente poder establecer un marco de referencia para que esta industria se pudiera desarrollar adecuada y tranquilamente dentro de los perímetros. Ahora, viene el punto, como tú dices, los desafíos que nos vienen. Estos 70 temas que lo decimos coloquialmente porque son como las menciones que señala la ley FinTech de abordar. Y en lo cual, también viendo el aspecto positivo, nos pilla con una institucionalidad, comparto lo que dice Guillermo, bastante robusta como para abordar el desafío. O sea, estamos en la Comisión para el Mercado Financiero, una autoridad que no solamente tiene una estructura distinta a las agencias regulatorias unipersonales que teníamos hasta 2018, sino que también con procedimientos distintos. Y ustedes lo han vivido, la industria lo ha vivido en cuanto, y ha sido muy útil. Aquí, sinceramente, lo digo como director general jurídico, me toca participar en el proceso de revisión de las normas, y primero que la estructura te señale, oye, primero hagamos todo este proceso que muchas caras aquí conocidas veo que participaron en mesas consultivas. O sea, primero entender, no solamente desde la visión que nosotros tengamos como regulador, sino que también entender directamente de la industria cómo funciona, cómo poder regular adecuadamente entendiéndolo lo mejor posible. Llega a las mesas consultivas, llega todo el proceso colaborativo y empiezan a recogerse bastantes insumos que se recogen en la primera propuesta normativa que espero que fue bastante grande y que va a seguir siendo bastante grande porque también se fue pensando en abordar estos 70 temas lo más consolidadamente posible para las distintas industrias o actividades que comprendía la industria fintech. Y después este proceso, siguiendo con el tema de procedimiento, todo regulado en la ley, pero que creo que es valioso recalcarlo, con un proceso de consulta pública de la norma. O sea, no nos quedamos con la mesa consultiva, nos quedamos con las mesas consultivas, pero además se presenta el borrador de norma y se reciben las consultas, que fueron, no cometo ninguna infidencia al respecto, numerosas, muy numerosas, y está bien de que hayamos recibido todo ese proceso de numerosas consultas que ahora las estamos revisando, las estamos procesando para poder llegar a tiempo con las propuestas, con la norma definitiva que sirva de marco de referencia de acuerdo a los plazos que ya se nos vienen encima el próximo año. ¿Qué desafío viene de ahí? Siguiendo ya, primero era una estructura, segundo la norma era el primer punto, porque ya eran 70 temas que había que regular, y ojalá regularlos lo más realista posible, o sea, considerando lo que necesitaba la industria y buscando recoger, me permito recordar, el clamor de la industria de ser regulada, era algo pertinente para la industria. Y aquí viene entonces el desafío de la implementación, donde la implementación de la FinTech además es lo positivo, creo que nos estableció además líneas de acción, un principio que es clave en ley FinTech, quizás en toda la industria financiera, proporcionalidad, y establecer esos criterios de proporcionalidad. O sea, decir, todas estas industrias tienen ahora el desafío, que bueno que lo buscaron y los agradecemos como país de que lo hayan buscado, de estar reguladas, pero ahora viene entonces el desafío de estar regulada, de decir cosas bastante básicas. Por eso ahí es súper bueno lo que decía Guillermo, o sea, ¿cómo mando el papel? ¿Cómo relleno el formulario? ¿Cómo hago el estatuto? ¿Cómo muchas industrias que, y aquí hay un gran llamado a mis queridos colegas, la verdad que van a tener harta pega en cuanto a asesorar a estas industrias, como bien dijo Guillermo, la asesoría, el rol de los abogados ahora va a ser clave en cuanto a la colaboración que tengamos en el sector público-privado como para guiar a estas empresas a llevarla. Nosotros también tenemos un rol, no nos descolocamos en cuanto de que ustedes tienen consulta, y por eso también en ese rol, también dentro del desafío que tú dices ahora va a ser el desafío de que esas industrias se sometan a el marco regulatorio, y nosotros también nos tenemos que preparar para eso con la estructura que tenemos, y se creó, por ejemplo, el Centro de Innovación Financiera, de que aparte de que tengamos puntos de contacto, entre comillas, como habituales que conocían los abogados o los practitioners que se contactaban con el auditor, se contactaban con el abogado, trataban de contactarse, pero dentro de las limitaciones que establece la ley actualmente, procedimiento ley de lobby y cómo se generaba eso, etcétera, o formalmente hacer las preguntas, también nosotros llevamos a generar un organismo interno, a cargo, ustedes saben, de Claudio Sotelo, como para poder entender y acercarse a las industrias a decir, oye, y preguntas súper legítimas.
Decir, oye, yo, ¿cómo desarrollo esta actividad? ¿Cómo desarrollo esto? ¿Cómo si soy un crowdfunding, entonces me tengo que inscribir como plataforma? Oye, resulta que yo, pregunta aquí, no es la idea escabullir, soy factoring, entonces me voy a tener que meter como intermediario, me voy a tener que meter como plataforma, me voy a tener que meter como asesor, ¿cómo voy a tener? Empezar a abordar, a lo mejor no todavía con todas las respuestas, porque eso es legítimo además de que nos están llegando preguntas, nos estamos analizando como para poder abordarla y poder responder esta pregunta. Entonces viene, esa es la siguiente etapa de decir, la implementación en cuanto a que nos llegue también, y lo hemos recibido, cuántas entidades van a ingresar al perímetro y vamos a estar en condiciones de poder primero licenciarlas, autorizarlas, bueno, para eso estamos trabajando, y después fiscalizarlas, supervisarlas, y esperando, y con eso cierro, el cumplimiento de estas normas que buscamos responder la realidad de la industria respecto de estas distintas actividades que te da la modularidad que te contempla el fintech, en cuanto de que entendemos que es muy distinto un asesor de inversión que un intermediario de instrumentos financieros, que una plataforma o que un sistema alternativo de transacción, tienen todas realidades distintas y ustedes lo ven de que tiene requisitos distintos vinculados a los riesgos a los cuales están expuestos. Y por eso ahí también otro desafío que va a tener la industria, que nosotros tenemos que supervisar y también regular, es, por ejemplo, cómo hacer la gestión de riesgo. Cómo hacer la gestión de riesgo de esas entidades, lo que son como coloquialmente conocidos los 3 niveles de control, la estructura interna, un control de riesgo, niveles de control de riesgo y después eventualmente auditoría, pero también compatible con la proporcionalidad de la industria, porque como bien dice Guillermo, perdona por citarte cada rato Guillermo, desarrollo de mercado. Desarrollo de mercado es un objetivo que tenemos nosotros como institucionalmente, no solamente en ley fintech, sino que en nuestra propia ley orgánica de la Comisión, uno de los objetivos es desarrollo de mercado. Y por lo tanto es cómo esta industria se va desarrollando, que cumpla los estándares normativos, primero con un proceso, esperamos que nosotros buscamos que fuera lo más colaborativo posible para que reflejara la realidad. Era un primer desafío, que la norma reflejara la realidad de estas industrias para, sinceramente, no ahogarla, pero al mismo tiempo que se desarrollen sanamente y con la certeza que ellas mismas estaban pidiendo. O sea, que no se impida la innovación en el fondo. Que no se impida la innovación, que no restrinja, pero al mismo tiempo se haga responsablemente, que es precisamente lo que entendemos las mismas industrias buscaban. Era muy valioso, creo, personalmente, eso de que las mismas industrias buscaban responsablemente cumplir con el marco regulatorio. Y para ello también nos corresponde un rol, como por ejemplo con el Centro de Innovación Financiera. Perfecto. Manuela, tú has asesorado varias fintech en este tiempo y ¿cómo ellas se están preparando? No sé, ¿cuáles son las dudas que ellas tienen? ¿Cuáles son las asimetrías que existen? No sé, materia de gobierno corporativo, de compliance. ¿Por dónde ves las mayores falencias, tú crees, dentro de esta industria que se está creando, que están haciendo y que es bastante, o sea, no sé cuántas empresas hay, pero son varias. Las estadísticas que yo he visto en Chile hay, de fino vista, las estadísticas son 300 fintech, pero yo creo que en fintech Chile hay más, deben ser unas 400 hasta 500. ¿Cómo? 500, sí, creo que en fintech Chile son 500. O sea, entiendo que entran y todas muy distintas, además. Y al espectro de la CMF entran aproximadamente 60. Puede ser, eso es lo que se espera a través de estos 7 actividades que regula. Entonces, obviamente, es dispar. Insisto, hay algunas fintech que tienen desarrollo en temas de compliance muy avanzados, sí, porque además tienen presencia en otros países y ya llevan más tiempo, están familiarizados. Desarrollaron esta industria antes de que se llamara fintech, o antes que nosotros ya la reconociéramos como fintech, ¿ya? Pero hay otras que son más pequeñas que efectivamente tienen desafíos y son desafíos de repente muy prácticos. Uno son sus prioridades. Al principio estaban centradas en el producto y la venta. El tema de compliance no entra, o sea, tienen el foco el 90% del tiempo en esos dos temas. O sea, pasa también que los recursos, o sea, el tema de los recursos también es un desafío para las fintech más pequeñas. Y lo que ocurre muchas veces es que en estas fintech, que son una escala, tú entras y son los 2, 3 founders más 3 desarrolladores, o sea, esa es la escala que estamos hablando a veces. Abren una cuenta en un banco y el banco le dice, ok, pero ahora muéstrame todo tu programa de compliance. Y entonces sobre la marcha de emergencia tienen que empezar a desarrollar toda esta política y tienen un desafío porque están contra el tiempo manejando temas que para ellos son muchas veces nuevos y que no se han preguntado necesariamente cómo va a ser la infraestructura, cómo lo vamos a hacer, lo que decías tú, la gestión de riesgo, estos 3 niveles, etc. Ahora, yo creo que si uno pudiera transmitir algo es estar en el mercado financiero y estar en un mercado regulado no es trivial. O sea, yo creo que es importante
tomar estos temas y tomarlos con profesionalismo, dedicándoles tiempo, dedicándoles recursos y tomándolo en serio, porque lo que está en juego, digamos, la fe pública, la estabilidad de los mercados, es un tema fundamental. O sea, yo creo que eso es importante entenderlo. ¿Y tú ves que ellos están entendiéndolo así? Sí, 100%. De hecho, yo comparto lo que dice José Antonio. Las fintech empujaron mucho esto, porque además, a ver, el hecho de tener regulación da más certeza, y para escalar es más fácil hacerlo cuando tienen un supervisor encima, un fiscalizador. Eso es así. O sea, cuando existe regulación clara y un fiscalizador, las posibilidades de escalar son más grandes, porque a los inversionistas y a los financistas les dan mayores garantías. Y creo que por eso también las fintech empujaron mucho la regulación, porque necesitaban mostrar que eran capaces de competirle, digamos, a los grandes actores del mercado con muy buenas soluciones, ¿ya? Pero claro, o sea, de todas maneras que presentan desafíos, aunque yo creo que también hay muchos beneficios en esto de estar sujetos a la regulación. Guillermo, desde el punto de vista de la industria en general, ¿cómo mira esta regulación fintech en términos de ecosistema? ¿Qué tan beneficiosa es? ¿Les da más certeza? ¿Resguarda más la industria? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que estamos en una transición, en algo que hay un principio jurídico que hemos discutido hace muchos años respecto a las cosas que se pueden y no hacer en Chile, comparando el sistema anglosajón con el nuestro, en donde la diferencia es que en un sistema tú puedes hacer todo aquello que no está expresamente prohibido, y en el otro puedes hacer solo aquello que está expresamente permitido. Esa diferencia es un abismo. En el mundo anglosajón prima más bien el principio de estas cosas, esta es la frontera, usted no puede salirse de aquí, si se sale le llega las penas del infierno, pero dentro de esa frontera usted muévase con la libertad que quiera. No puede salir de la frontera, por lo tanto se puede hacer todo lo que no está expresamente prohibido. Y en Chile hemos tenido la tradición al revés, de que tenemos que normar, y esto se puede hacer de esta forma, y por eso hasta el contenido del formulario tiene que cumplirse de una determinada manera, porque la norma dijo que se... Entonces, yo creo que en el mundo fintech tenemos un poco el desafío de ver cómo transitamos de un punto al otro, por la diversidad que existe de lo que es el mundo fintech. Y porque la tecnología y la innovación va mucho más rápido que la capacidad del regulador de normar cada cosa que se va a hacer. Por ejemplo, si la primera vez que se desarrolló una aplicación para, por ejemplo, pagar algo o para transferir dinero de un lado a otro o para entregar información sobre la situación financiera de una persona, hubiese habido que esperar una norma, habría muchas fintech que hoy día no existirían. O sea, si tenemos fintech, 500 fintech en la asociación de fintech, es porque hay un montón que decidieron ir adelante independiente de cómo vamos a funcionar de acuerdo a las normas vigentes. Entonces, yo creo que hay un desafío enorme de poder diseñar una regulación que, por un lado, ordene el funcionamiento de este nuevo mundo tecnológico, y por otro lado, no asfixie la capacidad creativa y el aporte que este mundo tecnológico puede hacer. En el caso de Credit Corp, por ejemplo, la compatibilidad entre un mundo de tecnología con un sistema financiero tradicional era tan compleja de montar, y afortunadamente Credit Corp es una holding que tiene banco, compañía de seguro, banca de inversión, y entonces se decidió hacer una empresa de tecnología que cuelga la holding, se llama Crear. Y ahí se contrató a otro tipo de gente, que uno entra a las oficinas y se visten diferentes, los colores son distintos, y de ahí se empezaron a crear aplicaciones para que la gente pudiera pensar libremente y que no entrara en un choque con la formalidad de las instituciones que existían. Una de las primeras cosas que se hizo en Perú, por lo menos, fue la creación de Match, que se llama Yape en Perú. Y con el desafío de primero 10.000 cuentas. Bueno, Yape hoy día tiene 10 millones de cuentas en Perú. 10 millones de cuentas, y Yape es una aplicación de pago electrónica que uno paga con el teléfono. Eso chocaba con la estructura de un banco tradicional, que es el banco del BCP, porque los clientes muchos son los mismos, pero la verdad es que se logró desarrollar con esta nueva visión fuera del marco, y explotó en un país que tiene menos desarrollo que el nuestro, que no existe una cuenta root. En Chile tenemos una cuenta root que permite hacer 1000 cosas,
que todavía tiene muchas limitaciones. Ayer me tocó pagarle a una persona un servicio con una cuenta RUT y no entraba la plata. Claro, la cuenta RUT tiene limitaciones máximas de cuánta plata uno le puede depositar a una persona. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que se use para narcotráfico. Que ese es el gran problema que tenemos hoy día en muchos de estos desarrollos. Si se libera la cuenta RUT y se pueden transferir cualquier tipo de montos, y el problema que sería que esta innovación en Chile, que ha sido espectacular, que hace que hoy día cualquier persona que quiere prestar un servicio va al Banco Estado, saca su cuenta y puede cobrar. Y si uno no tiene cuenta RUT, yo creo que hasta la gente que está cantando en el metro va a tener que tener la aplicación y pasar, en vez de un tarrito, pasar una maquinita. Y dicen que he oído que en China eso ya existe, que la gente que anda pidiendo no pide con un tarrito, sino que pide con una aplicación y uno toca con la tarjeta y le pone 100 pesos, digamos, y le dio 100 pesos así, y tuvo que hacer así en vez de sacar moneda. Hoy día andar con billetes y moneda en el bolsillo es escaso. Mis hijos, cuando de repente por alguna razón les llega plata porque le prestaron a alguien, les devuelven 20.000 pesos, me dice, papá, me los ponía en la cuenta y le digo, son 20.000 pesos. Es que no me sirven para nada, ¿qué hago con este billete? Esto no me sirve. ¿Cómo no te sirve? Bueno, ya, entonces dámelo y yo se los transfiero. Y salen de la casa sin ni un peso, confiado de que la tarjeta les va a resolver todo. Entonces, realmente la velocidad a la cual va la innovación es mucho más rápida que la capacidad de crear normativa adecuada. Y tenemos un desafío de cómo compatibilizar las dos cosas y cómo hacer vivir este mundo que estábamos acostumbrados que aquí se puede hacer todo lo que está expresamente permitido, a un mundo donde vamos a tener que poner reglas y fronteras de qué cosas son las que no se pueden violar. Y habrá cosas como el conocimiento final del beneficiario del dinero, la transferencia de platas de un lado a otro, a quién se lo entrega, a quién no, y cosas que mantengan el orden que tiene este país y que no asfixie la capacidad creativa de estas 500 entidades que además muy rápidamente salen de Chile, y una vez que salen de Chile salen de nuestra frontera. Y para qué decir cuando se incorporan en otro lugar. A mí me genera cierta frustración cuando una fintech termina incorporándose en Delaware, porque el sueño que teníamos cuando trabajamos durante muchos años en hacer de Chile un país exportador de servicios financieros era el inverso, era que las fintech de América Latina vinieran a Chile a registrarse, aquí levantaran dinero, no necesariamente de chilenos, sino que de inversionistas del mundo que dijeran, oh, aquí hay un hub de creación de valor. Ahí vamos a ir a ponerle dinero para apostar en la fintech que van a ser las que van a dominar por lo menos América Latina. Lamentablemente no ha sido posible y muchas de las fintech que van más avanzadas hoy día para poder instalarse en México, que es como el mercado más grande al cual van, normalmente se incorporan en Delaware o en alguna otra jurisdicción que les es más amigable para levantar recursos y para poder invertir y desarrollar su negocio en distintos países simultáneamente. Y ahí ya te moviste a un paso más arriba de la frontera de Chile. Y por lo tanto, un desafío para el regulador es que tiene a alguien que está haciendo negocio en varios países al mismo tiempo. Y la regulación que se plantea ahora, ustedes tienen, en Perú tienen fintech, acá y también en otros países de América Latina. ¿Esa regulación que se está viendo acá es un poco compatible? ¿Qué tan alejada está respecto de lo que ustedes, por ejemplo, conocen o tienen a nivel internacional? Ha sido posible, el experimento que se hizo es que se hizo una aplicación en Perú, se hizo una en Colombia y se hizo una en Chile. Las tres, y antes de la ley fintech. Con licencias específicas, una en administración de inversiones, que es en Perú, una en tarjeta de prepago, que es en Chile, y esta otra tarjeta también de pago en Perú. Y hoy día, y en los tres países, estas aplicaciones han explotado en cuanto a cantidad de usuarios. Y antes de que exista una ley fintech. Ahora, acogido a ciertas normativas que existían, se hubo que buscar. En el caso de Chile, se hizo una aplicación que se acogió a la tarjeta de prepago, a la normativa para tener tarjeta de prepago, porque se recibe dinero y se usa para pagar. Y en 24 meses se alcanzaron 2 millones de usuarios activos, que es una cosa que ninguna institución financiera, hacerse de 2 millones de clientes, es una cosa brutal. Y ahora tú dices, todavía no se gana plata con eso. O sea, evidentemente que esos 2 millones de clientes en base a promociones, que tú se van metiendo, van abriendo la cuenta, todavía no se descubre cómo se va a hacer
rentable el ¿Cómo modelo. se monetiza de alguna Claro, manera? pero tú una vez que tienes los clientes, tú dices, bueno, ahora tendremos que ver Muy valioso. qué le ofrecemos y cómo nos convertimos a lo mejor, y parte del concepto que había en el origen es que si hoy día se inventara la banca de Sub-Zero, supongamos que no existieran los bancos y existiera toda la capacidad tecnológica que existe, la verdad es que no existirían los bancos con talonarios de cheque, con oficinas físicas, con agencias, con redes de sucursales físicas, todo el mundo funcionaría, sería todo tecnológico. Entonces, ahora, crear un banco tecnológico en un país donde tú eres el principal banco incumbente y vas a chocar con tu propio banco, no resulta. Y por eso se partió en Perú, se partió en Colombia, en Chile y en Colombia, donde no había un banco. Entonces, y ahora los pasos siguientes será ver cómo sigues avanzando para ver cómo conviertes estas tecnologías a lo mejor en un banco del futuro donde... Un neobanco Claro, famoso, como se dice. lógico. Muchas gracias, Guillermo. José Antonio, pasemos al tema de los conglomerados. Viene el plazo pronto, no sé cuándo, debe ser como a fin de mes. ¿O no? Fin de mes, durante este mes, es el vencimiento de la consulta del white paper. Exactamente. Ahí yo no sé qué tanto podemos adelantar un poco, pero así como en la ley FinTech hubo mucha consulta, hubo mucha participación, ¿cómo avanza ese proceso en este caso? Mira, bien contentos porque han llegado comentarios. Eso es primero, o sea, no es menor, no es menor. Y como tú bien señalas, con una misma lógica, o sea, se pensó en la comisión primero, igual como fue FinTech, o sea, primero pensar en analizar el tema y plantear lineamientos a nivel de white paper, o sea, un documento de política, o sea, aprovechando la estructura de la comisión, primero establecer estos lineamientos generales de cuál sería la idea que tendría la comisión para el mercado financiero como para regular el tema. Vieron que también en paralelo es un tema totalmente ajeno, pero por ejemplo se hizo en resolución bancaria. También en resolución bancaria hay un white paper y Hacienda está trabajando en ese punto. Aquí estamos en una etapa previa porque salió este web. Y también respondiendo un poco a por qué abordar el tema de los conglomerados. O sea, una primera pregunta que tenemos que hacernos filosóficamente y decir, ¿hay que abordarlo o no hay que abordarlo? Por lo menos ahí ustedes tienen plasmada la posición de la comisión que dice, hay que analizar este tema, hay que analizar este tema. ¿Por qué? Porque hay una realidad en Chile, insisto, o sea, lo aclaro, ni buena ni mala, per se, pero sí hay que abordarla porque pueden haber temas que estimamos como comisión de que en Chile tiene que abordarse, como son los riesgos de contagio, la estructura de gobierno corporativo del conglomerado, cómo se hace un conglomerado para que pueda funcionar y pueda desarrollar tranquilos sus negocios, tanto para ellos como también para sus clientes financieros, inversionistas, asegurados, depositantes, etcétera. O sea, que todos los que confiamos en este conglomerado como clientes actuemos ahí. Entonces, viene o sea, había que analizarlo, estimamos como comisión, sí, esto hay que analizarlo, esto hay que abordarlo, y hay una propuesta ahí de lineamiento respecto de cómo debiera de abordarse, o sea, temas como, ok, que haya una estructura del conglomerado, aguas arriba de todos estos conglomerados, una especie como de holding, conceptualmente hablando, de que tenga una estructura de gobierno adecuada a la realidad como nosotros proponemos. Por eso estamos atentos, y insisto, atentos a consultas, a comentarios. O sea, muy bienvenidos los comentarios respecto de la propuesta que está ahí en la página web. También les paso el dato, hay unas presentaciones también que pueden ser como de los highlights, como para que pueda ser como apuntando a los puntos que pueden ser bien más... resumido eso. No quise decir resumido, pero la idea es que por lo menos que estén los highlights, como para que en definitiva algún aspecto que les interese más vayan derechamente a esos aspectos que realmente, y los invitamos a recibir comentarios, sin perjuicio que ya hemos recibido comentarios de las distintas industrias al respecto. Y también otros aspectos, porque cuando tú tienes los conglomerados, como ya tienen regulación propia, por ejemplo, de los roles que tienen que tener los dueños, piensen en las compañías de seguro, piensen en los bancos, que hay roles, bueno, que esos roles, que esas exigencias también los puedan cumplir adecuadamente con esta visión de las otras industrias a las cuales tienen que abordarla. Entonces, concretamente, ese fue un poco como el objetivo de decir, propongamos esta idea, veámosla, veamos cuál es la reacción del mercado, cuáles son los comentarios, los estamos recibiendo, así que por eso que todavía no tenemos una visión de cómo... Pero hay algo ha salido, digamos, en prensa, básicamente que apunta al tema de la estructura de los gobiernos corporativos, sí, la función, el rol del director de un holding y las filiales, sí, un poco que genera dudas más bien porque existen otras regulaciones, sí, particularmente libre competencia con el interlocking, sí, de que... También el general de banco. Y la ley general del banco también, sí, de que existen esas incompatibilidades, o sea, hay ciertos resguardos para ese rol en particular. Sí. Un poco viene por ahí, un poco, no sé más si... que un tema de interlocking, hay un tema que también, yo creo aquí institucionalmente, la Comisión para el Mercado Financiero también, si bien es relativamente reciente, es hija de la tradición de dos grandes instituciones. Y un tema que se fue decantando por mucho tiempo en una de estas instituciones, las dos, la verdad, pero
quizás más públicamente la Superintendencia de Valores y Seguros, era el tema del rol de directorio, el rol del gobierno corporativo. Me saco el sombrero por los directores. Realmente nos sacamos el sombrero por los directores. Porque la responsabilidad que tienen los directores es inmensa. Es inmensa. Es inmensa. Así que por eso nos sacamos el sombrero por los directores. Los deberes fiduciarios, o sea, deber de diligencia, deber de lealtad, el deber de obediencia, de cuidado, o sea, son roles súper importantes. Y ahí viene tampoco un poco la pregunta, y por eso preferimos plantearla todo el punto. ¿Pueden realmente, legítimamente, son humanos, lo siento, somos humanos, pueden estos directores que están sujetos a este tremendo rol por los inversionistas de cumplir con los deberes como por ejemplo de diligencia, cuidado y lealtad? Y eso ni siquiera lealtad, porque voy a partir de la base de que todos cumplen el deber de lealtad y por lo tanto manejan adecuadamente los conflictos de interés. Voy a partir de esa base de la buena fe. Pero humanamente el deber de diligencia, o sea, el nivel de culpa leve, pero culpa leve profesional que ya ha ido siendo confirmado, porque al principio hubo las dudas, a principios de la década pasada, oye, ¿qué pasa si me engaña la administración o no? Y ahí se decantó y se explicitó con los fallos confirmatorios en casos como FASA y La Polar inicialmente, como para decir, oye, no, el directorio la verdad hay que sacarse el sombrero por la responsabilidad que tiene, la diligencia y el pino que le tiene que poner esto con un rol activo, con un rol, como dijimos, un poder de ver, como se fue decantando a principios de la década pasada. De modo tal de, entonces trasladémoslo esto a la realidad de los conglomerados, a la realidad, ni siquiera pensando en el interlocking como conceptualmente como el interlocking, como diciendo, oye, es malo porque trabaja así información. Me voy a salir un poco del esquema de la mala fe, sino que pensemos derechamente, ¿pueden hacer los dos roles? Pueden, y es una conversación que hemos tenido con muchos directorios, es decir, incluso en los casos en que no hay inhabilidad legal, no planteemos la inhabilidad legal, pero realmente pueden hacerlo, o sea, por su propio cuidado, la verdad, vean la debida fuerza que tienen, la capacidad que tienen, porque tienen un rol súper importante el directorio, el gobierno corporativo en todas estas entidades, como se ha ido decantando durante esta década. Entonces, es un tema como para, no solamente como para plantear, oye, hay que ir más allá de la legislación o no, eso lo tendrá que ver el legislador, estamos súper llanos, como insisto, a recibir consultas de comentarios, pero también con un escenario de cuidemos a los directores, cuidemos al directorio porque tiene un rol tan crucial en la administración no solamente por los stakeholders más directos, que son, por así decirlo, los inversionistas de estas entidades, sino que por todo el universo de stakeholders que están involucrados en el directorio. O sea, todo lo que son los clientes, están respondiendo ustedes no solamente por los inversionistas propiamente tal, sino que también por todos los clientes financieros vinculados a estas entidades. Entonces tiene un rol tan crucial que apunta como para siempre estar haciendo permanentemente una revisión, un doble clic a políticas o a reglas adecuadas para que los directores puedan cumplir adecuadamente su función. Tú eres director. ¿Sientes ese peso? Dos comentarios. Primero, la verdad es que cuando efectivamente he sido director por hartos años en sociedades reguladas y he vivido la experiencia de pasar de directorios que duraban aproximadamente 1 hora y media a 3 horas, porque la cantidad de cosas que por normativa hay que ver y la verdad es que la remuneración es la misma, digamos, no han habido cambios sustanciales, no hay horas extra, pero realmente hay un tema de carga administrativa que hay que ver cómo matizar. Y yo quería hacer también dos comentarios respecto de la ley de conglomerados. La ley de conglomerados financieros hace mucho tiempo que está en el aire. Me acuerdo en la época en que trabajaba en Santander, que se creó Santander Chile Holding, y en esa época había AFP, compañía de seguro, banco, que eran distintas entidades bajo un mismo holding. También cuando llegué a trabajar a Credicorp en Chile había una sociedad holding que era dueña de una corredora de bolsa, de una administradora de fondos, y las partes anecdóticas es que la holding no es regulada y las sociedades de abajo son reguladas. Entonces es como raro que uno tiene una holding que no tiene ninguna, una sociedad privada que no tiene prácticamente ninguna regulación, solo la autorregulación, y abajo tiene vehículos súper regulados. Entonces creo que hay que pensarlo bien respecto de cómo hacer más eficiente el sistema, la duplicación de funciones, incluso cuando estas entidades son revisadas por la CMF y tienen que llegar equipos diferentes a regular el vehículo corredora con el vehículo AGF, y hay muchas cosas que son en común y que en realidad hay una duplicación de funciones que es muy intensa. Y a mí me ocurre a veces que tengo que ver el mismo reporte de riesgos 3 veces o hasta 4 veces, porque la holding arriba en Perú también hay que presentar. Entonces, es el mismo informe, dice, ya lo vi en esta, después lo vi acá, y después, porque la supervisión interna, por ejemplo, el equipo de compliance interno es un equipo de compliance que le da servicio a todos estos vehículos. Entonces, el análisis que hace de compliance es un análisis global de todo el grupo,
y después se va presentando en cada uno de los directorios y por lo tanto a mí me toca verlo 4 veces, el mismo informe. Entonces, y uno no puede decir, oye, en esta parte ya voy a salir porque ya lo vi, así que voy a aprovechar de contestar unos mails. No, no. Entonces, hay cosas de ese tipo que hay que pensarlas bien para que se haga una buena supervisión y para que no se dupliquen de la forma que se duplican hoy día muchas labores por el hecho de que uno tiene estancos que formalmente las normas son separados y no se pueden cruzar, no pueden tener directores comunes, no pueden tener ejecutivos comunes, pero tienen políticas comunes, prácticas comunes y se revisan el cumplimiento de esas normas y esas prácticas en forma común. Y solo un comentario para aclaración, porque hoy, en este último tiempo ha salido mucha la discusión el tema de los grupos económicos, que se confunde quizás o se mezcla con el de los conglomerados financieros. Es una iniciativa que se ha tomado más bien por el mundo de la libre competencia y si acaso la concentración económica de grandes grupos afecta a la libre competencia y si se debiera permitir o no permitir que estos grupos crezcan en tantos rubros diferentes. Y la verdad es que esa es una normativa que yo creo que tiene otro carril, tiene otro matiz, hay que tener el cuidado de no inhibir la creación económica y de por otro lado no tampoco inhibir la posibilidad de que emprendedores pequeños puedan competir cuando ya los grandes se le hicieron demasiado grandes y nunca los va a poder alcanzar. Son dos ámbitos distintos, lo menciono solamente porque el tema de los conglomerados financieros lleva muchos años dando vuelta, como les digo, desde la época que yo trabajaba en Santander, que había un proyecto de regular estos conglomerados financieros, especialmente para los casos de empresas que tienen seguros, pensiones, administradoras de fondos mutuos, bancos y todo bajo un solo paraguas y todo en vehículos distintos. Efectivamente debería haber una normativa más unificada, que es distinto a la otra discusión que se está dando en el plano más bien de la libre competencia, de si una empresa que tiene un gran banco puede también una gran empresa de manufacturadora de algo o de telecomunicaciones y qué restricciones tienen que haber en si uno es dueño del banco, de la empresa de telecomunicaciones, de la empresa de productos de consumo masivo, si se pueden haber directores cruzados o no, ese es un tema en donde a lo mejor no hay competencia, pero son el mismo grupo que está tomando decisiones en conjunto, que son dos temas bien diferentes y lo menciono porque tienen impactos distintos uno y el otro. Así es, Guillermo, y gracias por la aclaración, porque efectivamente justo fue ese tema el que tratamos en el encuentro anterior, particularmente radicado en libre competencia. Y bueno, y todas las implicancias que esto tiene. Manuela, un poco cómo ves tú la discusión o este white paper, me imagino que lo has visto, se ha comentado en algunas instancias. Cuéntame tú un poco la visión desde el punto de vista más del cumplimiento. Sí. Bueno, a ver, el white paper establece de partida que en el fondo la existencia de estos conglomerados tiene evidentemente algunas deficiencias, economías de escala, sinergias que se producen, etc. Pero también existe la posibilidad que ciertas fallas de mercado se vean agravadas dentro del conglomerado, ¿ya? Y cita algunos ejemplos, por ejemplo, el doble uso del capital, doble uso de apalancamiento, uso de infraestructura común que podría afectar a lo mejor la continuidad del negocio o de los negocios, y yo encuentro el más delicado el tema de la reputación. Entonces, en el fondo, como yo entiendo, el paper busca abordar en el fondo este contagio de los riesgos entre las distintas entidades que forman el conglomerado. Y desde la mirada de riesgos, por supuesto que lo encuentro interesante, porque es verlo desde una óptica distinta. O sea, ya no es solamente analizar cada una de las entidades, sino que ver si en la macro, a lo mejor esos riesgos se ven agravados. Y si uno mira la normativa, no solo de la CMF, sino que en general, y también la ley de delitos económicos, sí, la gestión de riesgos supone necesariamente preguntas o cambios a nivel de directorio. O sea, el último responsable de la gestión de riesgos finalmente es el directorio. Entonces, claro, creo que es muy interesante evaluar, hacerse la pregunta, porque además queda en evidencia que hay este joint forum que cita el paper, el documento con los lineamientos. O sea, hay estándares internacionales que están más avanzados que Chile en ese sentido. Eso, creo que vale la pena hacerse la pregunta en el fondo y evaluar, o sea, ver si efectivamente hay riesgos que se pueden contener mejor mirándolos desde esta óptica. Y respecto a lo que decías tú, Guillermo, pienso que a lo mejor, no sé, esto no lo he conversado con nadie, pero a lo mejor en vez de que se dupliquen 3 veces los informes del compliance o 3 veces, a lo mejor se puede optimizar y a lo mejor esta misma mirada a nivel de conglomerado puede hacer que en realidad se pueda dar.
un informe y con las particularidades de cada entidad, no sé, me imagino que a lo mejor uno puede explorar también los beneficios de la nueva normativa en ese sentido. Una idea muy cortita que puede ser útil, además también porque es comprensible de repente el temor a, por ejemplo, una regulación respecto al funcionamiento del directorio o duplicidades o, como tú decías, las normas de prohibición y todo el punto. Pero también hay otro valor que, por lo menos como CMF y nuestras instituciones antecesoras también lo hemos incentivado y que me recordé con tus palabras, Manuel, era por ejemplo el tema de la diversidad. La diversidad en el gobierno corporativo. O sea, también lo vemos y lo hemos planteado, o sea, muy transparentemente como un valor. Piensen ustedes, y otro tema, así diciendo, otro tema que también ha sido muy importante en el último tiempo, la evolución que ha tenido los reportes desde la 341 a la 385 y ahora la 461 con la memoria integrada, pero uno de los temas que ahí está, entre otros temas, aparte de la parte E del ESG, está la parte G del ESG, la parte de la gobernanza, y dentro de los temas de la gobernanza es, por ejemplo, el valor de la diversidad. En todo el ámbito, en todo el mundo. Me acuerdo aquí, y un poquito también, como también tengo un poquito de años en esto, las primeras dudas que hubo con la 341 y que me acuerdo hasta una exposición, no voy a decir de quién, donde decía que al final eso va a provocar que los directorios al final solamente iban descartando gente con la norma normativa de directores independientes en 2009, perdón, y que al final los directorios, la verdad es que al final solamente no había quién podía hacerlo, quién podía tener el rol de directores por la normativa independiente. Y eso no se dio. Entonces, ojalá ir promoviendo como valor la diversidad que un poco lo proponemos, lo hemos transparentado dentro de los temas, que puede ir ayudando, porque también creemos que hay un valor de que el directorio es la gracia del directorio, es la gracia de que un órgano colegiado, o sea, lo vivo yo en CMF, el cambio que fue de una autoridad unipersonal a un órgano colegiado en 2018, y fue un cambio, no es que fuera mala la agencia regulatoria anterior, ni tampoco decir que era malo el superintendente, pero también tiene su valor y tiene sus diferencias, sus aspectos positivos el tema del gobierno colegiado. Entonces, si el país tomó la decisión respecto del regulador, también es por eso el llamado a que sea considerado por parte de los gobiernos corporativos. Muy interesante esto que plantea José Antonio. Ya estamos pasadito un poco la hora. Antes de cerrar, quiero ver si hay algunas preguntas acá. Adelante nomás. Muchas gracias por la exposición muy buena. Y en relación con el tema del conglomerado financiero, si bien que es una iniciativa, como decía aquí, hemos algo que hace mucho tiempo, los mercados internacionales, sobre todo los mercados más desarrollados, ya con estándar, sobre todo subprime, que se puede regulando esto mucho más. Y se entiende, ¿cierto?, que estos lineamientos, esta iniciativa de CMF va en un propósito de riesgo, de preservar y de fortalecer la solvencia del mercado financiero, a diferencia, ¿no es cierto?, que decía Guillermo, del tema del conglomerado económico, que va más por el tema de la concentración de mercado. ¿Ya? Entonces, si bien se entiende el objetivo de la CMF, como para proteger, ¿no es cierto?, el mercado, la solvencia y el tema de riesgo sistémico, de cara al consumidor final, al cliente, ¿tiene algún beneficio? Y lo pregunto porque me ha hecho mucho esa pregunta también y lo he escuchado. Entonces, se entiende, ¿cierto?, el objetivo, pero no está muy claro si es que al cliente final, al consumidor financiero, le va a reportar algún beneficio para que eventual nueva ley que pueda salir. Sí. Si me permite un poco, y voy a tomar de la detallada exposición que hizo Manuela. Puede ser difícil, quizás de una primera visión, poder captar que para el cliente final, los objetivos que están en el white paper puedan ser asibles o que tengan un impacto directo, por así decirlo. Pero aunque sea indirecto, y no creo que personalmente que sea muy indirecto, hay un efecto para el cliente financiero, para el consumidor final, como tú bien lo describes, creemos, respecto de toda la cadena de producción. Porque básicamente, si tienes este conglomerado, voy a sacarme la palabra, este conglomerado, donde las entidades operativas son más fuertes en cuanto a su gestión de riesgo, en cuanto a su manejo reputacional, en cuanto a su control de gestión, en cuanto a su gestión de riesgo, perdón, en cuanto a toda esta idea, eso creemos, nosotros como comisión, y es también uno de nuestros focos expresamente contemplado en todas estas leyes, que beneficia al consumidor final, lo beneficia. O sea, pensemos, y aquí ejemplos concretos, o sea,
fortalecer la solvencia de una compañía de seguros donde tenemos nuestra renta vitalicia, donde tenemos nuestro seguro del auto, nuestro seguro de terremoto de la casa, y que esté mayormente fortalecida para disminuir el efecto de contagio o el efecto reputacional si le pasa eso. Ejemplos concretos, o sea, el 2003 tuvimos la crisis de Inverlink y se nos cayó Le Mans, y producto de Le Mans tuvimos que activar la garantía estatal el año 2019, si mal no recuerdo, con costo para el país, con costo para todos nosotros, porque la plata de Le Mans se acabó y tuvimos que activar la garantía estatal primera vez que la activamos. Entonces, y eso con impacto directo para muchos pensionados de rentas vitalicias que vieron una afectación directa a la renta vitalicia que tuvieron. Entonces, que en cambio una mejor gestión por ejemplo, va a poner que un conglomerado como ese, que era un conglomerado económico, que tuviera estas reglas, a lo mejor hubiera funcionado distinto el efecto de contagio. Ahí, acuérdense otro con la ISAPRE que le pasó a ese tema. Entonces, creemos personalmente, y es uno de los objetivos, no solamente la solvencia del grupo, la estabilidad económica, que son súper importantes, pero también la conducta de mercado, la protección del cliente financiero, que también hay un efecto ahí. Gracias, José Antonio. ¿Alguna otra pregunta? Sí, parte no. Bueno, primero felicitarlos porque acá todo el trabajo viene activo en el punto de la innovación, el innovación y varias cosas. Así que gracias por estar más activos con el mercado financiero. Mi pregunta va bien relacionada a lo que comentaba sobre que prácticamente siempre se lo sigue que la tecnología siempre va a ir más avanzada de la en fin. Quiero hablar de plata y la brutalidad. ¿De qué? Hay mucha creatividad, ¿cierto?, que se puede hacer para la inteligencia artificial desde ahora, desde hace mucho tiempo. Pero una industria de realmente 25.000 millones de dólares. Sí. Entonces, la vinculación que hay con la inteligencia artificial en el negocio financiero es bastante alta. Entonces, mi pregunta es, desde el punto de vista de la CNF, de los desafíos regulatorios, dado que no hay mucho aún en el ¿qué tienen pensado hacer para el tema, sobre todo de los datos? Harto tema, harto tema. A ver, primero, varias ideas que tenemos. Tenemos proyecto de ley que ustedes saben de protección de datos, y que eso estamos en seguimiento, tenemos, pero sin perjuicio de ello, en cuanto a la protección de los datos, es un tema relevante para la CMF. O sea, primero establecimos estructura interna, o sea, nos revisamos internamente como para ver, oye, tenemos o no tenemos la estructura interna, independiente que tenemos consejo, tenemos distintas unidades técnicas, por ejemplo, establecer un comité interno de gestión de un gobierno de datos, de revisarnos realmente si teníamos las políticas adecuadas de cómo manejábamos los datos, y eso estamos trabajando internamente, primero de cara de cómo poder manejar esos puntos. Primero una revisión interna, donde de decir, oye, y que fue parte de las definiciones no solamente de la presidencia de la presidencia de Solange Berthet, sino que también de la presidencia anterior de Joaquín Cortés, un poco ir apuntando al gobierno de los datos, y fue una preocupación de todo el Consejo en general, de decir el gobierno de datos dentro de la comisión, porque realmente tenemos muchos datos internamente. O sea, primero la preocupación partamos por casa para poder tratar de reflejar un adecuado manejo respecto de nuestros fiscalizados. Entonces, se estableció eso y estamos en toda una etapa de políticas y procedimientos internos de gobierno de datos, una planificación durante este año y también el próximo año para la revisión interna del tratamiento del gobierno de datos interno dentro de la comisión. Y después viene un poco, dentro de muchas cosas como los datos, el dato externo. Aquí, parte de la gestión de riesgo, de los riesgos que tiene la empresa está ese, creemos, es uno de los riesgos involucrados. O sea, tenemos parte tratamiento dentro de lo que es en materia bancaria, en compañía de seguros se actualizó, por ejemplo, también la norma de control de gestión de riesgo, entre otros, abarcando esto, y ahora viene, César está en consulta, ya terminó, pero la consulta pública, el tratamiento dentro de las entidades de infraestructura del mercado de valores. Entonces, también está abordándose por ese camino el control dentro de los riesgos que tiene la empresa, el manejo adecuado de los datos de todos los clientes financieros. Y te cierro un poquito, para no ocupar todo el tiempo, en cuanto a inteligencia artificial. La presidenta, por ejemplo, la abordó hace una semana atrás, si mal no recuerdo, en una casa amiga, respecto del el tema de la inteligencia artificial, porque nos preocupa. Sinceramente, primero nos estamos capacitando para realmente entender, porque ha sido una explosión que tenemos este año respecto de entender, independientemente que ya teníamos algunos comprendidos expresamente, por ejemplo, la asesoría de inversión, era un tema si la asesoría se da o no se da por algoritmos.
y por lo tanto el rol que tenía el algoritmo, si ustedes lo ven en la primera norma de asesoría de inversión, se contempló precisamente este punto y ahora con la normativa de ley fintech se profundiza, porque derechamente es muy distinto cómo va a ser el rol del algoritmo respecto del rol que tiene la actuación con el cliente financiero, en cuanto a cómo se maneja, por ejemplo, el conflicto de interés del algoritmo. Son como las preguntas. Entonces, era contemplarlo y verlo. Entonces, estamos en proceso primero de revisión interna de capacitación, de empezar a contemplarlo y abordarlo. Y cierro, ahora sí que cierro. Hay una tensión re interesante que me interesa compartir, eso sí, porque estoy montando, y lo dijiste, Guillermo, lo dices tú, respecto como que no nos pille la máquina y que no lleguemos atrás. Y hay una tensión bien interesante, pero que la tratamos de abordar, y por eso insisto, y el llamado que estoy totalmente autorizado a decirte a la comisión, que más que bienvenida a las consultas y comentarios del proceso normativo, porque son muy útiles, porque básicamente una tensión que puede desarrollarse dentro de la normativa como para ser prospectiva, es si abordamos, por ejemplo, regulación por principios, o como legítimamente lo necesita la industria y el regulador, o por normas, por reglas. Lo bueno de los principios es que no se quedan desactualizados, lo bueno de las reglas es que son súper claras, pero lo malo es que se pueden quedar desactualizadas. Entonces hay una legítima tensión dentro de los aspectos. Y aquí el rol que tenemos como comisión, y por eso lo insisto, el llamado en las propuestas normativas han sido muy útiles y agradecemos los comentarios, pero sinceramente son más que bienvenidos y son todos abordados, no necesariamente son vinculantes, pero sí son abordados porque tenemos que cumplir nuestro rol de abordarlo, que de repente nos expliciten de repente si alguna norma está siendo muy prescriptiva o nos está quedando atrás, o todo el punto, es súper útil. Una última pregunta. Adelante, nomás. Dale, José. A partir del caso Autos, que de alguna manera convoca encuentro, hay mucho que hablar del desafío regulatorio. Estoy de acuerdo con lo que decía Guillermo, que el pecado, o sea, el mal existe del pecado original y cuando echa la ley, echa la trampa, todo eso. Pero, ¿qué lecciones se pueden sacar tanto de la identidad como de la CMF de lo que pasó? Efectivamente, estar expuesto a que ocurran cosas de naturaleza, pero también siempre se puede hacer una revisión de qué vivió este derecho histórico y lo que se puede hacer así como en el corto y medio plazo. Estupendo, porque esa era la pregunta de cierre. Así que abordamos. Le damos nomás. Excelente, así que se agradece la galleta. Sí, muy bien. A ver, partamos por... completamente lo ha abordado bastante la presidenta. No voy a solamente hacer algunas referencias a lo que dijo la presidenta. Ustedes vieron hace un par de semanas, y sin perjuicio de que esto es un proceso que está en investigación interna y investigación tanto por el Ministerio Público, temas que evidentemente están sujetos a reserva, pero sí, como lo dijo la presidenta hace un par de semanas en el Congreso. Por un lado, y lo recalco, es interesante, y recalcando lo que dijo la presidenta, que nos pilla con una institución distinta, una institución bastante fortalecida en su estructura, al punto que, me remito a lo que dijo la presidenta, como es de puro conocimiento, las sanciones están ahí, las medidas, lo que hizo la CMF al respecto de los involucrados, es de público conocimiento lo que ocurrió. Entonces, eso como un hechos y no solamente palabras. Sin perjuicio de lo cual, y no como un proceso que nos implique ahora hacer revisiones, sino que hay un proceso, y la presidenta Bersen aquí lo ha enfocado siempre, en proceso siempre de revisión continua de la institución. Por ejemplo, hay una planificación estratégica. Hay una planificación estratégica público conocimiento que está disponible y que se hizo primero con el periodo de Joaquín Cortés, con el consejo alternado que estamos teniendo, ha tenido todo un proceso de planificación estratégica 2022 que implicaba también un revisar la institución permanentemente, aunque fuéramos nuevos. Y ahora también, bajo el liderazgo de la presidenta Bersen, también un proceso de planificación estratégica que abordaba múltiples aspectos que estamos conversando, como también ir mirando la institución periódicamente. Entonces, creo que me es pertinente destacar la institucionalidad que tenemos y que están, creo, con los hechos que ocurrieron como manifestación de esa institucionalidad, pero por otro lado, sin desconocer de que esto y otros elementos, o sea, esto es importante, no lo voy a desconocer, pero constantemente ocurren eventos que nos obligan a ir revisando, a ir permanentemente en un proceso de revisión continua de la institución y no quedarnos dormidos los laureles, y como me manifiesta, creo, al menos la planificación estratégica en la cual estamos abocados durante el periodo de la presidenta Bersen. Ahora, vienen dos regulaciones, o sea, al menos la del FinTech, que viene ahora en 2024, viene también el tema conglomerado,
los temas, o sea, ahí también tienen un desafío interno, digamos, de cómo lo van a abordar y los controles también, porque una entidad más grande también implica más riesgo en ese sentido. Sí. Y eso Más me fiscalizados. imagino yo que es parte de esa revisión que están O sea, haciendo parte de la constantemente. planificación estratégica, por ejemplo, aborda derechamente varios de los capítulos que aquí estamos viendo, y también la estructura de gobernanza interna, también está dentro de la planificación interna. Entonces, también en FinTech, véanlo, están públicas en nuestra página web, creo que por lo menos 2 o 3 de las iniciativas dicen derechamente con relación a la normativa FinTech, también con inteligencia artificial, cómo aplicamos inteligencia artificial o tecnología a los procesos de supervisión, para estar alineados con lo que legítimamente hacen los fiscalizados. Si es bueno el uso de la tecnología, no es malo per se, pero también nosotros tenemos que actualizar cómo hacemos la pega. Ya no podemos estar mirando los archivadores, como bien describía Guillermo, sino que tenemos que estar, oye, cómo recibimos la data en términos digitales y cómo la procesamos para no tener que hacer controles manuales de lo mismo. Entonces, todos estos elementos están en la planificación estratégica, está también el tema de cómo abordar el desafío FinTech, y estamos trabajando para ello. Perfecto. Guillermo, las lecciones y también un poco los flancos que tú ves en materia regulatoria. Para mí el más grave de todo lo que ocurrió, siendo un hecho bien puntual y poco material para el tamaño de nuestro mercado financiero, es sembrar la duda de si existe o no posibilidad de cohecho en los servicios públicos, que es algo que lo hemos tenido siempre como un valor, la no existencia de cohecho. Y siempre con mucha mirada crítica a algunos países de la región donde uno como que sabe de casos, y estamos teniendo el caso de Argentina con un gobierno nuevo que está empezando a buscar todas las fuentes donde había posibilidades de filtración de recursos públicos o de malas prácticas de funcionarios del Estado. Para mí eso es lo más grave de lo que se deja entrever, y es lo que hay que, desde mi punto de vista, o sea, no es un tema de regulación porque eso es un delito y está claramente, o sea, está claramente prohibido, y una pésima práctica, pero si es que efectivamente esta duda de puede ser que haya casos judiciales que se hayan resuelto a través de cohecho, puede ser que haya casos de tributarios en donde alguien zafó de pagar porque en realidad consiguió incentivar a alguien para que le borrara el giro. Para mí ese es lo que hoy día de este caso, que es pequeño, es pequeño en términos de magnitud, de monto, de impacto sobre el sistema financiero. O sea, yo diría no tiene impacto en el sistema financiero, salvo por sembrar la duda de que en realidad podría estar habiendo alguna fuente posible de mala práctica en ese camino. Y yo creo que eso es parte de lo que hay que tratar de cerrar, investigar y llegar hasta las últimas consecuencias, y de si las hay, evidentemente que es grave y hay que recuperarlo, porque es uno de los grandes pilares sobre los cuales se ha construido la confianza del buen funcionamiento del sistema financiero en Chile y del sistema legislativo en general, comparado con muchas prácticas que uno ha visto en la región. Es que este es un país donde el cohecho de funcionarios públicos no estaba dentro de la agenda. Así es. Es uno de los temas que todavía está pendiente de ver cómo se resuelve. Manuela, un poco tu mirada respecto de apagué y las el lecciones. micrófono, pero lo volví a prender, no sé si se escucha bien. Sí, se ya. escucha. Mira, yo me voy a tomar de lo que dijo Guillermo al principio. Yo creo que estos casos, así, hay un libro que es muy interesante, un profesor de Harvard que se llama Eugene, no recuerdo el apellido, pero el libro se llama Why They Do It. Y él lo que hizo fue ir a la cárcel y entrevistó a Bernie Madoff, entrevistó a los participantes del caso Enron, todos estos grandes escándalos, porque él buscaba identificar cuál era este patrón en el comportamiento que terminaban estos escándalos tremendos. Y lo que él descubrió es que en realidad no hay un patrón. La mente humana es tremendamente compleja y las razones por las cuales se producen estos escándalos son súper diversas. ¿Ya? Yo esperaba buscar ahí como la respuesta, así, qué es lo que pasa, pero la verdad es que no lo hay. Incluso él decía, no subestimen nunca lo que una persona buena puede hacer bajo presión. O sea, ya te abre el espectro a todo, ¿ya? Yo creo que los programas de compliance en ese sentido pueden a lo mejor, siempre uno tiene que preguntarse qué podemos hacer mejor frente a estos escándalos, ¿ya? ¿Cómo podemos mejorar? Detectar a tiempo, a lo mejor establecer ciertos controles cruzados, y eso vale la pena preguntarse. Pero, mira, yo como lo veo, los programas de compliance es como el chaleco salvavidas de los aviones, ¿ya? Siempre dicen, primero te lo pones, y afuera del avión uno tiene que hacer la segunda cosa más importante, que es inflar el chaleco salvavidas. Yo creo que los programas de compliance, si no tienen un correlato en la integridad y en los comportamientos éticos de las personas que trabajan en la compañía, es como un chaleco salvavidas desinflado, no te va a servir de nada, no vas a flotar.
Y eso es algo que es lento de abordar, pero para mi gusto es donde está el mayor valor de los programas de compliance. Y creo que implica incorporar técnicas y ciencias distintas, o sea, ciencias del comportamiento, cómo nos comportamos, tenemos sesgos, todos nos autopercibimos éticos, hay estadísticas, todos nos autopercibimos éticos, pero en la práctica, frente a determinadas situaciones, no actuamos éticamente, texteas en el teléfono mientras vas manejando, contestas una llamada, todos cometemos esas pequeñas infracciones. Y no siempre están abordadas desde la mirada del compliance. Entonces yo creo que ahí está el verdadero desafío y el verdadero trabajo. ¿Cómo podemos empezar a capacitar a las empresas, no solo en el modelo de prevención de delitos, no solo en el canal de denuncia, sino que comportarnos de una manera más ética? Y eso supone exponernos a esa pregunta. ¿Qué haríamos en un dilema ético, donde las dos situaciones tienen un costo, o las dos situaciones, las dos respuestas me parecen éticamente correctas? ¿Cuál de las dos tomo? Es como un músculo que se entrena, y yo creo que ahí tenemos mucho trabajo por hacer. En hacer vivos estos manuales de compliance y todo lo que tiene que ver con estas normas más, que tienen de alguna manera un carácter ético. Bueno, yo creo que hemos tratado de abordar al menos lo más posible, digamos, de estos dos temas en particular, haciendo una mirada también desde el punto de vista de las materias de cumplimiento, que yo creo que a propósito de estos escándalos hoy más que nunca, son bien centrales de abordar. Muchísimas gracias a los que estuvieron y que siguen conectados a través del Zoom, y también muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta hora y media ya que ha pasado, y bueno, los esperamos también el próximo año en este ciclo de Entre Códigos, que por supuesto va a continuar de la mano de nuestros socios Recabarren y Asociados, García Nadal, y por supuesto la Universidad Adolfo Ibáñez, y no puedo dejar de mencionar al equipo de DF Live, que siempre nos acompaña y produce estos eventos. Muchísimas gracias a todos, nuestros invitados también, por supuesto, Manuela, José Antonio, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.